Mi nombre es Manuel Sierra, yo soy el editor responsable de Mensajero Producciones, una editorial especializada en turismo, que en esta ocasión estamos celebrando los 13º premios Bitácora a la industria turística. Un premio que comenzó siendo una intención para reconocer al mundo turístico y terminó transformándose en un clásico. Quiero agradecer a Reporte Aéreo Mundial por habernos acompañado esta noche y pensamos que en 2019 nos van a encontrar muchas más veces juntos haciendo lo que más nos gusta, hablar de turismo. Gracias. Y en Reporte Aéreo Mundial una visita esperada. El señor secretario de Turismo con quien después de mucho tiempo podemos departir. Un gusto de tenerte acá cerrando este año en este crucero donde el turismo hace la fiesta del año. Comentame qué esperás para el 2019 y para todos los que estamos de alguna manera trabajando en esto. Bueno, creo que vamos a tener un gran año para el turismo argentino. Todos los números del 2018 nos vienen dando un crecimiento del orden del 6% del gasto turístico, un crecimiento del orden del 10% de la cantidad de turismo extranjero. Estamos atravesando un momento realmente muy importante, con lo cual estoy expectante para que el 2019 sea un año de crecimiento, de consolidación y que sea el despegue definitivo del turismo argentino con su capacidad receptiva. Bueno, te agradezco el haberme dado estos minutos que tanto esperábamos. Lo vamos a hacer en nuestro piso seguramente, ya en los ingresos del 2019. Te deseo lo mejor y quiero tu saludo para los televidentes de Reporte Aéreo Mundial. Bueno, un abrazo muy grande, que tengan una feliz Navidad, un muy buen año nuevo y que a todos nos vaya mejor en esta Argentina que amamos tanto. El secretario de Turismo en exclusiva para Reporte Aéreo Mundial. Noche de gala del turismo aquí en Buenos Aires, Argentina. Y precisamente a bordo de este crucero aquí en el puerto de Buenos Aires nos encontramos con alguien que hace muchos años acompaña a la industria aeronáutica y está aquí en esta fiesta del turismo. Un amigo que realmente me enorgullece de poder decirlo, que somos amigos. Y qué mejor que vos para explicarle a la gente por qué está Andes esta noche aquí. Mirá, primero realmente es un evento importante que el Mensajero hace todos los años con una entrega de premios donde califica lo que es el tema de turismo. Gente amiga de hace mucho tiempo, así que, como dijiste vos, encontrarse con amigos de muchos años y eso para nosotros es un placer a esta altura de la vida, ¿no? Bueno, Horacio, venimos de un año muy duro, lo estamos cerrando. Lo vamos a intentar cerrar, como siempre, con una sonrisa. Valoro mucho la actitud que ha tenido Andes este año en reconvertirse, en hacer un nuevo desafío y entrar al año 19 con una cara, digamos, trabajada por todo el sufrimiento de los años que ustedes
han tenido que remontar y que ahora, bueno, vamos a seguir creyendo en la industria. Mira, vos sabés muy bien que cuando hay situaciones de críticas, uno tiene que tomar decisiones en el momento oportuno. La decisión que no se tome en el momento oportuno tiene un costo altísimo. Nosotros, a pesar nuestro, del dolor y de lo que significaba el orgullo de haber traído los 4 737-800, en un momento en el cual se produjo una recesión, una devaluación y un aumento del precio del combustible terrible, se convirtieron en una carga que si nos empecinábamos en seguir con esa carga, hoy no estamos conversando sobre esto. Entonces tomamos la decisión de devolver los aviones, tomamos la decisión de readecuar las estructuras de todo tipo, de pilotos, de mecánicos, de tripulantes de cabina, de la misma organización, lo cual nos puso y centrarnos en nuestra flota que es propiedad nuestra, que son los MD. La realidad es que eso nos permite a nosotros tener una situación un poco más aliviada y mirar con algo más de esperanza qué pasa del otro lado del río. Hoy el agua está agitada todavía, hoy todavía el combustible no es adecuado, bajó en términos internacionales más del 15% y se estima que va a bajar otro 10%, cuando acá en Argentina solamente después de haber subido bajó un 5%. El tipo de cambio es cierto que no está en los 44 que estaba en el mes de agosto, julio-agosto, sigue estando a 38 y de alguna manera ajusta un poco más los números. Hay algunos temas de competencia que realmente nos complican todo el sector, que es aquel que tiene espalda puede jugar con vender a tarifas que impliquen perder y no tiene ningún problema. Desde la primera en esa situación, que es Aerolínea, hasta la última, que son las dos que se han agregado, no tienen en la mochila, en la espalda, ninguna carga, pero tienen una cantidad de dinero para gastar para adelante. Nosotros advertimos que esta situación podía producirse, que era importante que la política comercial contemplara políticas antidumping, de manera tal de que nadie que viniera de afuera con dinero podía comprar mercado y con ese mercado podía empujar a las compañías que estaban afuera. No sucede, tratamos de hacer las mejores políticas comerciales que podemos y de hecho, salvo Tucumán, que por una cuestión de mercado, no tiene nada que ver con la situación, sino con una cuestión de mercado, el resto de las rutas seguimos manteniendo. Sí desapareció una parte muy importante de lo que era nuestra generación de ingresos, que eran los vuelos charter, donde en los vuelos charter en el exterior, todo lo que es Caribe, por precio, por tipo de cambio, por expectativas, desapareció. Horacio, no me cabe más que felicitarte por haber tomado las decisiones que han tomado durante este año tan duro, que realmente acompañamos todos aquellos que estamos en la industria. Vamos a seguirlos de cerca y te deseo lo mejor para cerrar este año 2018 y que el 2019 nos acompañe con un poquito más de trabajo, estabilidad y todo aquello que deseamos anteriormente. Mira, vos dijiste algo que para nosotros es cierto, es decir, si nosotros no tuviéramos la esperanza, ya no es expectativa, la esperanza de que esto mejore, directamente hubiéramos tomado otras cosas. Tomamos estas decisiones pensando, mirando del otro lado de ese río que te digo, pensando en que si llegamos del otro lado de la costa va a ser en muy buenas condiciones. Y eso es la expectativa que tenemos. Por eso esperamos el próximo año con alegría y con esperanza. Gracias, Horacio. Horacio Pereneste, gerente general de Andes, aquí en exclusiva en Buenos Aires, Argentina, para Reporte Aéreo Mundial. Finalización del año y nos encontramos aquí en el crucero MSC, donde el mensajero está despidiendo el año con todos aquellos relacionados con la industria turística, de aviación. Y miren quién tenemos con nosotros, el hombre de Andes, el hombre que durante todo este año tuvo que soportar las tormentas de esta industria tan pesada, que a veces nos da cosas lindas y a veces no tantas. Gracias por estar acá hoy. Al contrario, gracias a vos, Jorge.
Esto es el final de un año del turismo, un año acá se entregan los premios más importantes de mayor trayectoria de lo que ha pasado este año en la industria turística. ¿Y qué es la industria turística? La industria turística es lo que trabajamos todos los años, todos nosotros, para que vos la pases bien, para que vos te diviertas, para que vos disfrutes esa construcción de recuerdos que haces con tu mujer, con tus hijos. En definitiva, felices de estar acá, felices de terminar el año, felices de estar pudiendo hacer esta copa con vos y decir feliz año nuevo y que el 2019 sea un año mucho mejor. ¿Va a ser mejor el 2019? ¿Es correcto eso? Espero que sí, ruego que sí y la verdad que siempre esforzándonos para que usted viaje mejor. Bueno, te agradezco y todo el apoyo que nos ha dado durante el año a Reporte Aéreo Mundial. Una vez más, gracias en nombre de todos aquellos que te seguimos y seguimos los avatares también de Andes, que es una compañía que seguimos apoyando porque creo que se merecen lo mejor de lo mejor. Muchísimas gracias, Jorge. Raceo Aragón, aquí en Reporte Aéreo Mundial.